Hola, buenas noches y bienvenidos a Ñuñoa TV. Desde la Vinocracia estamos comenzando el 6º programa de Parlamentarias 2017. Antes de presentar a la invitada de hoy, debemos agradecer al CORE, a la Secretaría General de Gobierno por financiar este programa y a la Vinocracia por permitir usar sus instalaciones. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Para comenzar nuestra conversación de hoy, presentamos a nuestro sexta invitada de este programa Parlamentarias 2017. Con nosotros, Natalia Castillo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por estar con Ñuñoa TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecida. Natalia, cuéntanos. Tú naces en el 82. En el 82. En el 82. En el Mundial de España, cuando pierde don Carlos Humberto Caselli un penal. Exacto. ¿Antes del penal o después del penal? ¿Cuándo fue la fecha del penal? Agosto, julio, mayo de haber sido. Yo nací el 1 de agosto del año 82. Así que... O sea, fue después del penal y después de la subida del dólar de manera inesperada. El día que yo nací fue el día que se desbordó el Mapocho. Esa imagen que está del auto cayendo. Del Mini. Claro. Mira qué interesante ese día. Ok. Natalia, ¿naces en Puente Alto? Nazco en el Sotro del Río, en Puente Alto. Puente Alto. Después te vas a vivir, entiendo, con tu abuelo a La Granja. Hoy día sería San Ramón. Claro, en ese tiempo la comuna de La Granja la componía San Ramón, La Pintana y la comuna de La Granja, en el paradero 18 de Santa Rosa, la calle Artes. Que era La Granja. Hoy día ya no corresponde al distrito, pero... Hoy día, claro, hoy día es la comuna de San Ramón por un par de cuadras. Por un par de cuadras. Natalia, tú en una descripción mencionaste que en esa época, cuando fuiste a vivir donde tus abuelos, fueron años de mucha precariedad. Sí. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de eso? ¿Cómo te fortaleció eso para lo que estás haciendo hoy día? Bueno, la historia parte un poquito antes. Mis papás se conocieron muy chicos. Mi papá vivía en la calle Artes, mi mamá vivía en la calle Curicó, que era la siguiente, y ellos empezaban a pololear en el contexto del cine. Antes en los barrios había cines, entonces ellos se conocieron en la cola del cine, como aproximadamente a los 13 años. Mi madre quedó embarazada de adolescente, de mi hermano mayor, y nosotros nos trasladamos a vivir a la casa de mis abuelos paternos. Mi papá estudiaba en Valparaíso, y mi mamá siempre cuenta una historia, que ella los fines de semana largo iba a verlo a Valparaíso, porque antes no era como ahora, que era un par de horas en un bus, sino que antes era todo un viaje que había que planificar, las carreteras tenían otras condiciones, y ella se va a Valparaíso y le dice, vengo a ser la niñita. Y así, concebido en Valparaíso, en un fin de semana largo. Mi mamá se acuerda hasta la fecha, que fue para el 8 de diciembre. Nazco yo y nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos en la comuna de La Granja, en ese minuto, hoy día San Ramón. Y era una situación de harta precariedad. Mis padres eran muy jóvenes, mi mamá tenía 23 años cuando yo nací, ella no había terminado el colegio, mi papá estaba estudiando en la universidad, y además en esa casa vivíamos todos, o sea, vivían mis abuelos, mis tíos, y cada uno con sus respectivas parejas y su hijo. Era una casa de piso de tierra, y cada uno tenía su habitación para esta familia. De a poquito la casa se fue arreglando y hoy día es una casa bastante bonita, donde todavía es un espacio de encuentro familiar permanente. O sea, ¿Y fueron años de precariedad? Fueron años de mucha precariedad. Nosotros vivimos entre la casa de mis abuelos de allegados y después en la casa de mis otros abuelos de allegados durante muchos años. O sea, sí, mucha precariedad. Podemos hacer un salto, después vamos a volver para atrás, pero en tu campaña, en tu recorrido por La Granja, no del mismo sector, pero hay una cuadra de distancia en tu campaña cuando intentaste ser alcaldesa. ¿Toda esa realidad en La Granja existe? Sí, lo que pasa es que después de eso nosotros nos cambiamos a vivir a la comuna, en La Granja también, en la calle Los Vilos con Esteban Gumucio. Eso todavía es La Granja. Y claro, ahí fue cuando mi papá entró al POJ.
Y hay cosas que la verdad es que han mejorado. O sea, hay que reconocer, post dictadura también, la granja como que le cambió un poco la cara porque hubo todo un programa de pavimentación y eso ya hizo que la comuna... ¿En los 90 ya? Sí, eso se viera un poco mejor. Pero la verdad... La Concertación no todo lo hizo mal. Yo creo que ese plan de pavimentación fue bastante bueno. Y era también con trabajo de las mismas personas de la granja. O sea, habían hartos pavimentos participativos, se hicieron varias cosas del estilo. Y bueno, pero ¿qué pasó? Que con el tiempo igual esto empezó a quedar como estancado, como que había una sensación de que llegamos a un cierto punto y después como que todo empezó a decaer. Y ya los problemas empezaron a permanecer, o sea, el tema de la vivienda hoy día sigue siendo un problema y ahora también está acrecentado por todos los problemas que hay ligados al narcotráfico, incluso en algunos barrios. Entonces... Cuéntame, ¿y estudiaste en la granja también? Sí. Por lo menos tu enseñanza básica, entiendo, sí. Que la hiciste en la granja. Sí, yo estuve en varias escuelas. Estuve en la Escuela Mayo, estuve en el Alberto Blesgana y después cuando me cambié a la parte sur de la granja, estudié en el Colegio de los Pensamientos. Y después ese colegio se cerró y volví al Alberto Blesgana, antes de venirme al Carmela Carvajal. Eran creo que al principio eran municipales y después eran particulares subvencionados. Con todo el cambio del sistema educacional eran particulares subvencionados. ¿Y cómo fueron esos años de precariedad, de crecimiento en la granja, etcétera, con tu vocación o con tu interés en la política, con tus motivaciones políticas? ¿Se hablaba en la casa? ¿Cómo empezaron esos primeros vínculos con el poder? O sea, más que con el poder, sí, claro, yo vengo de una familia muy politizada. Yeah. Yo viví la dictadura siendo muy pequeña, la viví como en torno mucho a la resistencia. Yo tengo un tío que tuvo que salir del país, socialista. Mi padre es comunista hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que en mi casa se respiraba mucha política. En mi casa se hacían reuniones clandestinas, en la casa de mis abuelos también. Y yo era principal activista de los cacerolazos. Con mi abuela teníamos una olla que era especial para el cacerolazo y ando a ocuparle la olla para hacerte un huevo porque era fatal. Disculpe, ¿era muy chica en esa época? Era muy chica. Yo no soy del 82, pero toda esa época del 88, cuando ya empieza como a efervecer estas ganas por salir de este régimen tan dictatorial y tan macabro, siendo muy chica estaba muy, muy involucrada. Muy, muy, muy involucrada porque mi familia estaba muy involucrada. De hecho, tengo un episodio muy marcado a fuego porque mi papá tenía chapa en ese tiempo, que no la voy a revelar aquí, bueno. Pero él tenía chapa. Entonces se me acerca un... Cuéntale a la gente lo que es la chapa. La chapa, para los comunistas, es un nombre alternativo que tienen para la resistencia en general. Claro, porque como el Partido Comunista era un partido clandestino, en el clandestinaje ellos se ocupaban esta chapa. Entonces... me pregunta un civil, que después con los años yo entendí que podía haber sido un CNI, y me preguntó por mi papá, pero con la chapa. Y como la chapa era tan secreta que ni yo la sabía, me dijo, oye, ¿tu papá es Pepito Pérez? Y yo lo miro y le digo, no, mi papá se llama de otra forma, ¿no? Años después me enteré que, claro, pues lo andaban buscando. O sea, podemos decir que estos primeros años, incluso en el colegio, tú ya estabas sensibilizada con el tema político. Absolutamente. Fuertemente. Después, tú eras una de las pocas candidatas que yo creo que transita por el distrito de Ñuñoa, La Granja, Santiago, Providencia. ¿Por qué te digo Providencia? Porque entraste al Carmela Carvajal en la enseñanza media. Sí. Y ahí entraste, siguiendo parece el camino de tu papá, la Jota. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la entrada al Carmela Carvajal es como un punto de inflexión en mi vida, porque mis abuelos, siendo obreros, siempre inculcaron la educación como la forma de poder tener acceso a una mejor calidad de vida. Mi papá estudió gratis en la universidad, en Valparaíso, cuando la gratuidad no era un fantasma así como que se iba a acabar el mundo si la universidad era gratis. Y gracias a eso yo siempre tuve como la conciencia de ir a la universidad, de estudiar, de tener una carrera, ser profesional. Y por eso busqué un colegio que me entregara las mejores herramientas. Postular Carmela Carvajal no fue fácil en Providencia porque postularon alrededor de 2.000 niñas y quedamos 200.
fue harta lucha, digamos. Eso pasa hoy día también, ¿eh? Sigue pasando y yo lo encuentro que es terrible. O sea, porque el mérito al final pareciera que fuera la excusa para eso, para decir, no, es que las que tienen mérito entran. Oye, yo postulé con una compañera del colegio que tenía mejores notas que yo. De hecho, ella tenía el primer lugar, yo tenía el segundo. Y ella no quedó. ¿Y qué me van a decir? Que ella tenía menos mérito. Es como en tu lista. Claro, claro, pero hay, o sea, a la gente que tiene plata, ¿alguien le pregunta si tiene mérito o no tiene mérito para entrar al St. George, para entrar al Verbo Divino? No, pues, o sea, simplemente tienen el acceso porque pueden pagarlo. Y eso me parece tremendamente injusto. Y te digo que marca un punto de inflexión en mi vida porque, bueno, yo nací en una familia muy política, pero en ese colegio estaba prohibido hacer proselitismo político. Entonces, yo como tenía esta inquietud de la organización, queríamos armar una lista al centro alumno, nos identificábamos yo y un grupo de compañeras con la izquierda, empezamos todo un proceso para poder reformar los estatutos, para poder hablar de política en el colegio. Ojo, y estamos a mediados de los 90. Era Cristian Lavé el alcalde de... A mitad de los 90, en plena reconstitución democrática. Claro, no, a ver, yo entré al Carmela en el 97. Imagínate. Claro, entonces, y era Cristian Lavé el alcalde, o sea, estuve condicional porque me pillaron la mochila con panfletos, mi papá me fue a buscar, suspendía, y me retó, porque era su responsabilidad retarme, decirme, hija, esto está prohibido, no sé qué, pero yo sé que en el fondo su corazón y de su alma estaba muy contento por lo que estaba pasando, porque estábamos generando un cambio también en el colegio. Ahí yo me metí a la J, a la J secundaria, digamos, de los emblemáticos, y fui parte de la formación de distintas bases en distintos colegios. De hecho, la base del Carmela Carvajal fue una de las primeras bases que se hizo en un colegio Providencia, donde yo fui la secretaria política. Y después empezamos a ayudar a la formación de otras bases en otros liceos, en el Liceo Tajamar, en el Liceo 7, bueno, en el Barrio Borgoño ya se había formado, incluso tenían el centro alumno en esa época, y empezamos a disputar los espacios de poder. Perdimos por un voto el centro de alumno en el Carmela Carvajal. Contra una lista que era como una lista, las clásicas listas de los liceos, que no era una lista muy politizada. Pero nosotros estábamos hablando de política, y estábamos hablando de izquierda, y teníamos una asamblea de izquierda en ese tiempo. Disputamos la recuperación de la FECES en esos tiempos. Así que no, se empezó a generar una cuestión bien rica. Hasta el 2000 que salí del colegio y bueno, la base siguió en el Carmela Carvajal y entiendo que hasta el día de hoy sigue funcionando. No sé si con el mismo nombre. Aparte del vínculo con tu papá? Sí, bueno, en ese tiempo también, era mediados de los 90, como tú decías, y en ese tiempo tampoco era como que había un abanico de espacios de militancia. Para mí era muy natural entrar a las juventudes comunistas, porque mi papá era comunista. Entonces, pero era atractivo que el PC en esa época y la J estaba fuera de la izquierda, estaba fuera en el duopolio. Exacto. Yo tuve la fortuna de conocer a Gladys, de hecho fui parte activa de su campaña presidencial, recorrí con ella todo el sur, y como era dirigente secundaria andaba con ella a todos lados. Me invitaban a las comidas, entonces la conocí muy de cerca, la admiro mucho. Soy cercana también a gente de su familia y bueno, y ella también me hizo sentir que esa era el espacio donde yo tenía que estar también. O sea, en la juventud comunista. ¿Y hasta cuándo estuviste ahí? Militando activamente hasta que salí del colegio. Después entré a la universidad, ahí eso ya era el año 2000, 2001. Y ahí la verdad es que nunca me motivó mucho la J universitaria y decidí irme al territorio. Estuve en un par de reuniones en la comuna de La Granja y después por temas de estudio, cuando uno vive en una comuna periférica y estudia en Providencia, yo me perdía 4 horas en la pura micro, en la 124, que ya no pasa, pero una micro que recorría desde Pablo de Roca hasta Providencia y después no me acuerdo para dónde seguía. Y claro, después era cada vez más difícil porque los tiempos se acortaban. Entonces, al final, dejé de militar activamente y me dediqué más a sacar mi carrera. Era la oportunidad que tenía para poder estudiar. Cuéntame, esto del Carmela Carvajal es como un laboratorio de aprendizaje político para muchas personas. ¿Tú recuerdas alguna persona de tu generación que esté hoy día haciendo política en esa época también? Que ha seguido
tus pasos, no seguirte a ti, pero sí desarrollando actividad política que se formó en ese laboratorio que yo llamo. Sí, bueno, hay grandes líderes del Carmela Carvajal que fueron contemporáneas a mí, que están hoy en política de alguna forma. Por ejemplo, la Paloma Norambuena era compañera mía, ella también participó en algunas reuniones, nos conocíamos de esa época, también le gustaba la política, hoy día es dirigente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Y además es activista de Ucamau. de Ucamau. Sí, la María Jesús Sangüesa, que después fue parte del movimiento Pingüino del 2006, también del Carmela Carvajal. Sí, grandes líderes. ¿Qué aprendiste en esa época, en ese laboratorio, en ese lugar de combate? Es duro. La vida en un emblemático igual es dura. Porque, sí, la vida en un emblemático es súper dura porque es un ambiente de mucha competencia. De mucha competencia por rendir, por cumplir, por ser buena alumna, por tener buenas notas. Pero también es un espacio de mucha contención. También es un espacio, yo tengo muy buenas amigas del colegio, crecimos juntas y también es un espacio muy diverso. O sea, yo tenía compañeras que se iban de vacaciones a los Alpes suizos y tenía compañeras que vivían en la granja, vivían en el bosque y en un espacio de mucha precariedad. Entonces, la diversidad que uno vive, respira ahí en ese colegio es muy enriquecedora. Y yo tengo una anécdota muy buena con el alcalde de la B. Cuéntanos. Porque, bueno, me suspendieron, el episodio que le contaba de los volantes, me suspendieron y... Disculpe, ¿qué hacen esos volantes? Estaban convocando un meeting. ¿Se acuerdan de los meetings que uno así reunía gente y vociferaba algo? El tema contingente era que teníamos una inspectora que estaba como transgrediendo los derechos de las niñas porque nos tiraba la falda, nos sacaba los aros, sí, nos rompía la basta de la falda para que no mostráramos las piernas. ¿Y no en colegio cura ni de monja? No, pero nosotros con mis compañeras decíamos que eran como monjas pero laicas. Porque al final era como una estructura igual súper... Como una autoritaria. Sí, súper autoritaria y nos hacían tejer y hacer cositas como manuales y la muñequita de soft. Yo era pésima para eso. Nunca lo hice bien. Los trabajos me lo hacía mi prima, que era muy talentosa. Bueno, y me suspendieron. Pues yo me fui a reclamarle al alcalde. Pues. Y yo tenía conciencia que él era de derecha. Pero no tenía certeza de quién era y de todas las cosas que han ido saliendo también a lo largo del tiempo. Yo voy patuamente, pido hablar con él, me dejan pasar, le golpeo la puerta, me siento y le digo, bueno, me acaban de suspender porque yo estoy haciendo política en mi colegio y me parece muy injusto porque... Y bla, 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 me parece injusto y exijo que... Y el alcalde me miraba y yo no sé qué pasaba por su cabeza. Y de repente me mira y me dice, ¿y usted dónde es, mijita? Y digo, ¿del Carmela? Sí, pero ¿de dónde vive usted? ¿De qué comuna es? ¿De la granja? Bueno, y usted debería darme las gracias. Darme las gracias porque yo le permito estar en mi colegio en Providencia. Y ahí sí que me dio rabia. Ahí sí que me enojé. No. ¿Qué hiciste? No, yo dije, esta cuestión no puede ser. O sea, no puede ser que en Chile exista una educación para ricos, una educación para pobres, que yo tenga que estarle gracias a usted. O sea, pensaba yo después con mi rabia cuando me fui, ¿por qué le tengo que estar dando las gracias si no corresponde? O sea, es mi derecho estudiar. Y eso también como que me dio mucha más fuerza para... o sea, es algo que marcó mi vida. Yo salí de esa oficina llorando. Pero llegué a la esquina, me saqué las lágrimas y transformé todo ese enojo, digamos, toda esa pena. Y dijiste, me voy a dedicar a la política a partir de hoy día. No sé si lo decreté, pero dije, wow, tanto que hay por hacer. O sea, tantas cosas que hay que hacer en este país. Y entraste al final de ese laboratorio que yo llamo a estudiar Derecho. En la Universidad de Chile. A la Universidad de Chile. ¿Por qué entraste a la Chile y por qué a Derecho? Es una larga historia, pero resúmela porque... Ya, sí, perdón. Sí, soy muy buena para hablar. Soy muy buena para conversar. No, además tú tienes que hacer. Sí. No, entré a Derecho porque me gustaban las carreras humanistas y quería estudiar periodismo primero, pero me hicieron un ejercicio que fue bien macabro. Me dijeron así como, a ver, búscame aquí, ¿cuántas pegas para periodista hay? Y no había ni una. Un tío. Un tío. Luis Castillo. Me dijo, a ver, ¿cuántas pegas para periodista hay? Po? Y yo, chuta. Y no había ni una, po. Tenía razón. Entonces ahí... Y también estaba el derecho así como que se había asomado. Y yo dije, ¿sabes? Ya sí, mi tío tiene razón, voy a estudiar Derecho.
Y ahí dije, bueno, derecho. Y creo que no podría haber estudiado otra cosa porque me encanta. Es una carrera que me encantó al tiro. O sea, al mes ya estaba fascinada. Ahí es otro laboratorio político importante. Sí. ¿Cómo fueron esos años? Sí, yo en la universidad no participé mucho en la política. De la J entiendo que el 2003, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. ¿Y por qué te fuiste? Porque dejó de seducirme y además... ¿Pero la J o la política en general? No, porque también tuviste un distanciamiento. No, la J. La J. Dejó de seducirme... hubieron algunos temas ahí como internos en cuanto a la conducción. Yo no me sentía cómoda tampoco en la J universitaria, tampoco me sentía cómoda en el territorio y además tenía que estudiar, sí, de verdad, que no era fácil, o sea, con los tiempos de traslado, yo trataba de aprovechar al máximo los tiempos que tenía en la biblioteca y también fue una cosa bien práctica. Igual siempre seguí votando, siempre no era activa militante, pero igual era simpatizante de causas, participaba de algunas cuestiones contingentes. Cuéntanos, ¿por quién votabas? Yo votaba comunista. ¿Votabas comunista? Votaba comunista, disciplinadamente. De hecho, yo creo que soy de los pocos militantes de RD que no votó por George Jackson. ¿Pero era militante de RD? No, yo entré después, en la 2014. Ah, claro, esto fue un año antes. Sí, fue un año antes. Ah, o sea, el 2013... Bueno, ahora tiene un voto más, pues de esos 55.000 ahora hay uno más, pareciera. ¿O es para ti tú el voto? ¿Ah? Ojalá. No sé, sabemos. Oye, cuéntanos una cosa, y después que terminaste en Derecho, ¿qué es lo que aprendiste ahí? En términos como escuela, más bien en términos políticos. Porque ahí hay la efervescencia, había mucho colectivo, estaban los autónomos más o menos ya... Ese tiempo estaba la zurda. ¿Cómo se ve toda esa experiencia? ¿Te empezó a seducir esta construcción de esta izquierda desde como, al margen de la institucionalidad? Sí, bueno, igual participé en la experiencia del Juntos Podemos Más, que era un poco el mismo intento también. Bueno, después el PC abandona un poco ese barco y queda un poco más a la deriva en el 2013. Pero en ese tiempo, la verdad es que me gustaba lo que estaba pasando, pero me puse de una posición más de espectadora que de activista. Empecé como a mirar, oye, qué bueno esto que está pasando. Pero no me involucré mucho. Esa es la verdad. En ese periodo me centré mucho más en mi carrera, en ser una buena alumna. Muchas veces es un gran problema de los militantes, que muchas veces dejan sus carreras botadas, algunos no se titulan. Entonces yo privilegié, digamos, en esa etapa de mi vida, sacar mi carrera. Era la oportunidad que tenía para poder estudiar. Estaba con becas, entonces no me podía dar el lujo de echarme un ramo. Y por eso me centré mucho más en eso. ¿Y la política está como en un horizonte? ¿O más bien el Congreso? Estaba como en un rinconcito de mi corazón. Nunca pensé que iba a ser candidata. Te lo digo muy honestamente. Nunca lo pensé. Y eso fue una cosa muy circunstancial que se dio después en RD cuando nos constituimos como partido. Sí, esas eran unas coyunturas especiales. Claro. Pero ¿tenías como horizonte en algún momento de volver a la política? Sí, siempre. Bueno, después yo... Quiero que era volver, claro, tú ya habías tenido la experiencia con la Gladys Marín trabajando en esa época. Sí, es que también yo dejé de militar cuando ya llevaba casi 10 años militando. O sea, ya llevaba mucho tiempo porque partí muy chica. Entonces, la verdad es que estaba cansada también. El trabajo de la militancia es difícil. Siempre estar remando contra la corriente, estar convenciendo gente que no quiere nada. Y cuando me alejo, me centré un poco más en mi mundo más privado. Bueno, me enamoré, después fui mamá muy joven también, a los 23 años. Me centré también en la crianza de mi hijo. Y en algún momento fue como, ya, tengo que volver a hacer algo, no puedo Pero te fuiste después de eso, más o menos el 2008, 2007, te fuiste a trabajar al Consejo de Defensa del Estado. Me fui al Consejo de Defensa del Estado. Después te fuiste a trabajar a un estudio hasta que te independizaste. Sí. Pero ahí hay largo año, ¿cuántos serán? Unos 4 años que tampoco estás metida en política. Lo que pasa es que yo salgo de la universidad el 2005. Yo dejé más o menos de militar el 2002, por ahí, 2002-2003. Yo me dediqué a mi estudio, el 2005 salgo de la universidad y yo el 2006 quedo embarazada. Estando embarazada, junté plata para poder solventar todo el periodo del examen de grado y el 2007 nace mi hijo y el 2008 yo entro a trabajar. Entonces, la verdad es que, claro, parecen muchos años, pero en realidad en el día a día se me pasaron volando. Y cuando entro a trabajar al Consejo de Defensa del Estado, bueno, ahí
también hice mi práctica entre medio, entonces tenía a mi hijo. Entonces era, la verdad, bien impracticable poder ir a una reunión, porque salía de mi casa muy temprano, dejaba a mi hijo en el jardín, me iba a trabajar, después me iba a la práctica, lo pasaba a buscar, si no lo pasaba a buscar mi pololo en esa época, después me iba a la casa, tenía que estudiar, preparar las causas. Entonces la verdad es que para meterme era bien difícil. Cuéntame dos cosas. Una, ¿dónde estabas para el 2011? El 2011... o sea, en el contexto de todo este trayecto que sí. te preocupaste de ser mamá, de cuidar a tus sí. hijos, de estar un poquito alejada de la política, sí. en 2011 te pilla en eso. Me pilla en eso. Fuera. Me pilla en mi oficina. Pero te motiva, me imagino que eso ya otra motivación más. Sí. Bueno, en el 2011 yo ya estaba mucho más estabilizada, ya me había titulado, me había casado, me había cambiado a vivir a Ñuñoa en el 2009. Ya mi vida estaba tranquila. Esa es la verdad. Estaba como súper estable. Aburguesada, dicen algunos. No, o sea, que lo que pasa es que después ya, cuando nos cambiamos a vivir acá, mi hijo es del Manuel de Salas también, entré como en otra dinámica, una dinámica mucho más familiar. Y también disfrutando un poco la cosecha de todo lo que había sembrado, de que tanto esfuerzo me había costado a mí y a mi pareja. Entonces, el 2011 yo estaba en mi oficina y me acuerdo que se convoca esta marcha de los paraguas. Y yo había visto todo el movimiento estudiantil, como la efervescencia que están generando. Lejos, desde la distancia. Claro, igual participaba en los cacerolazos y trataba de compartir información y me gustaba mucho lo que estaba pasando, pero sí, como más de afuera. Y para esta marcha yo dije, no, tengo que ir. Y fui y fue bacán, porque me encontré con varios compañeros de la universidad que también en su oficina, ya titulado, abogado y todo el tema, también habían ido. Entonces fue como, oye, qué chorro lo que está pasando. Y en esa marcha vi al Giorgio y al Gabriel, los vi de lejos, y dije, oye, qué chorro todo lo que se está generando alrededor de estos dirigentes. El Giorgio y el Gabriel tienen 31, yo tengo 35. Unos poquitos años menos. Y dije, oye, qué chorro esta cuestión. O sea, qué lata haber nacido 5 años después para estar aquí en la Meca viviendo esta cuestión. Y me motivé mucho. Pero no empecé a participar al tiro. Empecé a participar en las marchas, después tuve así como uno que otro guiño con uno que otro movimiento. ¿Cuáles? Cuéntanos. Estuve en reuniones de la izquierda autónoma, fui a ver, me acuerdo que incluso fui a ver una vez una concentración del PRO. Me empecé como a interesar, a ver dónde está mi espacio. También tuve buscando coincidencias. Incluso. Claro, buscando coincidencias. Tuve las ganas de volver al PC en algún minuto, pero después ya con el ingreso a la nueva mayoría se me pasaron. Y empecé como a buscar uno que otro colectivo. Y en eso estuve hasta el año 2014, que fue cuando ya definitivamente me decido y ingreso a Revolución Democrática. Giorgio ya estaba en el Congreso. Y ahí en adelante como que me metí en una bola de nieve y de repente desperté y era candidata a parlamentaria. Acá, no sé cómo. Claro. Pero por ejemplo, cuando trabajaste en el Consejo de Defensa del Estado, ¿se huele política? ¿Qué se huele ahí? Sí, mucho. Y aparte, a mí me tocó todo el gobierno, o sea, parte del gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera. Los operadores, ¿cómo ves sí, esa realidad, o sea, desde dentro? Igual uno es bien inocente, porque yo llegué ahí y viéndolo como un trabajo más. A lo largo del tiempo me di cuenta que también era un espacio muy político, donde había luchas de poder también, donde los consejeros se nombraban y el presidente del consejo variaba de acuerdo al gobierno de turno. Pero fueron años fantásticos para mí, aparte de mucho aprendizaje de la perspectiva profesional. Yo ahí trabajaba en el área criminal. Ahí nace mi amor por el derecho penal. Veía temas de delitos funcionarios, delitos tributarios, delitos económicos. Y fue una época de mucho aprendizaje. Conocí mucha gente que hasta el día de hoy tengo muy buena relación. ¿Después te fuiste? ¿Por qué te fuiste de ahí? ¿Te fuiste a trabajar al estudio Rivadeneira? Sí, me fui. Ahí ocurre algo que es un poco triste, porque mi hijo, como lo dije antes, es de Manuel de Salas. Y yo estaba justo estudiando un diplomado de delitos sexuales en la Universidad Católica, porque me interesaba. Y ocurre un caso de abuso sexual en Manuel de Salas, en el curso de al lado de mi hijo, en el playgroup. Esa cuestión nos desarmó la vida. Entonces yo justo era alumna de la abogada que tomó el caso de abuso sexual en el colegio y
me empecé a meter, iba a las audiencias, iba de público. Pero fue así, en ese contexto. Fue en ese contexto. Casi. Iba de público, además, como yo era la abogada del curso, y siempre fui presidente de curso, uno que le gusta esta cuestión, presidente de curso lo apoderado. Entonces, Natalia, cuéntanos, háblanos del proceso. Yo hablaba también a veces con la profesora, le preguntaba cosas, y serví un poco como de elemento bisagra entre los apoderados, el proceso judicial, les iba contando más o menos en qué iba. Es como un sagra más técnica, ¿no? Claro, pero más con los apoderados, porque ellos tenían muchas inquietudes en saber cómo avanzaba el proceso, y me empecé a interesar tanto en el tema, empecé a estudiar, y en ese contexto me recomiendan a través de un abogado que yo conocí en esa época, Hernán Fernández. Me recomiendan para el caso del Colegio Apoquindo, que Ciro Colombara estaba buscando un abogado que se preocupara de ese caso, y me contratan a propósito de ese caso. Perfecto. Entonces, bueno, el caso en un principio iba a durar 6 meses, pero finalmente terminó durando casi 2 años. Yo estuve dedicada 24/7 a esa causa. ¿Y tú te vas de ese estudio porque se acaba el caso? Sí, yo me voy de ese estudio porque se acaba el caso, y después en la oficina tampoco había espacio como para un área de delitos sexuales, y yo perfecto. Había descubierto que esa era mi vocación y me quería dedicar a eso, a delitos sexuales, derechos de infancia y derecho penal más duro. Entonces decidí formar mi propia oficina enfocada en niñez, adolescencia y abuso sexual. Interesante ahí porque eso ocurre el 2014, ¿no? El 2014. Y yo salgo de mi oficina y llamo por teléfono a Pablo Paredes, que en ese tiempo era coordinador nacional de RD, que había militado conmigo en la J, y le digo, oye... Otro de la JNRD. Sí, otro de la JNRD. Y ese tiempo era coordinador nacional. Y lo llamo y le digo, oye, Pablo, acabo de renunciar. ¿Sabes que ahora tengo tiempo para militar? Invítame a tu movimiento. Ya, pues me dijo, y me puso en contacto. Exactamente, aquí lo tengo. El 2014 se independiza e ingresa a RD el mismo día. Y después aquí dice, mira, te voy a decir, pregunta 8. ¿Hay alguna coincidencia? Sí. Cuéntanos esa coincidencia. Bueno, primero tiene que ver con un tema en el mundo de los abogados. Es súper difícil congeniarlo con la militancia. Entonces uno anda como medio escondido, así como que no cuenta mucho, no opina mucho porque se puede ver medio feo. Está desplegado sí, pues ahora está desplegado. Entonces, y también un tema práctico, que era tiempo. Y por eso coincide. Yo el día que renuncio, yo lo llamo y digo, oye, ahora sí puedo, quiero involucrarme más, quiero militar, quiero hacer cosas, y mándame de donde tú queráis. Y él me dice, ya, mira, hay una comisión de reformas políticas, me dice, hay una niña que la coordina que se llama Javiera. Y digo, la Javiera, la abogada, sí, la conocía de la universidad, entonces se generó un ambiente, y ese mismo día me invitaron a una reunión, yo fui y estaban discutiendo el tema de la Asamblea Constituyente, y yo dije, no, aquí me quedo. Aparte, me encontré en esa misma reunión en esa reunión estaba Alcea de Polo, estaba Rodrigo Checopar, estaba la Javiera Asensio, estaba, ¿quién más? Bueno, no me acuerdo. Ernesto Rifo también, que ve el tema de Asamblea Constituyente en ese tiempo. Y la verdad es que dije, no, este es mi espacio, aquí me quedo, me sentí súper cómoda. Antes de, más o menos ahí cuentas por qué te sientes cómoda, pero también tiene que haber algunas coincidencias políticas, ideológicas, sí. Incluso estratégicas y tácticas, para decir, ya, este es mi espacio. Sí. Pero antes de eso, en una palabra, en una frase, ¿qué es lo que es RD? Esperanza. Esperanza. Sí. Interesante. ¿Otra palabra? Otra palabra, convicción. Convicción, esperanza y convicción, Revolución Democrática. ¿Por qué entras entonces en Revolución Democrática más allá de al sentir una reunión y sentirte bien? Sí, porque, bueno, me empecé a involucrar. En ese tiempo se estaba discutiendo también la posibilidad de constituir o no un partido político y empezar a disputar ya más espacios de poder. Pues tenía, RD como movimiento tenía un solo diputado, que era Giorgio Jackson, y se estaba discutiendo también, paralelamente, porque somos muy buenos para discutir, paralelamente se estaba discutiendo los estatutos y los lineamientos ideológicos que iba a tener el partido. Y yo dije, bueno, aquí quiero meter la cuchara, pues. Llegué justo al momento preciso, al lugar indicado.
Y ese mismo verano participamos de un congreso ideológico, un precongreso primero en Talca, después un congreso acá en Santiago, y fui parte de la construcción ideológica de esa primera, digamos, como carta fundante ideológica de lo que fue RD. Entonces me sentí muy partícipe. Y RD todavía es un sitio en construcción, o sea, todavía hay cosas que estamos discutiendo. Como el Frente Amplio, permanente construcción. Sí. Hay una duda acá que surge, en realidad, en que en algún momento tú comentas que que pensaste volver al PC, a la J, más bien al PC diría yo, y no lo hace porque ya está coqueteando con la nueva mayoría y ya está ya en el duopolio. Sí. En relación a esa misma idea, ¿cómo es tu opinión o tu relación con el hecho que RD estaba en el gobierno de alguna manera cuando tú entraste a RD? Es decir, si no entro al PC porque está acá, RD también está de alguna manera. De alguna manera, sí. ¿Qué pasa ahí? Yo, la verdad es que entiendo que en el momento en que Michelle Bachelet asume el compromiso de avanzar en la agenda de educación, RD haya tenido, yo no estaba en ese minuto, pero igual me hago cargo porque es parte de la historia política de mi partido, RD entiende que tiene que ser parte de esa construcción porque el gobierno se había comprometido y porque RD también tenía mucho que decir en la agenda educativa. Ahora, yo mirándolo desde afuera, en ese tiempo yo decía, esto es una locura. Los autónomos también tenían mucho que decir. Yo dije, esto es una locura, porque esto de la colaboración crítica, yo decía, si no tienes peso político en la reunión de los lunes, la verdad es que esta cuestión no va a resultar. Yo como que lo vaticiné, dije, no, esta cuestión no va a resultar, o sea, imposible con qué peso político vaya a defender tus ideas. Y bueno, y en ese minuto se tuvo la esperanza legítima de que sí, que se podía incidir. Bueno, con el tiempo se logró incidir en algunas cosas, pero en otras no. Y eso también es lo que motiva la salida de RD del Mineduc, porque RD no estaba logrando los objetivos que se había trazado en un principio y decide salir del Mineduc. Ahora, igual yo quiero dejar súper bien claro que no era que RD tenía la conducción política del ministerio, o sea, tenía 2 asesores y ya, eso era todo. Ahora, 2014, se van, o sea, no se van después del gobierno. O sea, cuando tú haces ese diagnóstico entre RD, está en el gobierno con un pie adentro, un pie afuera. Cuando se van definitivamente del gobierno, se da la posibilidad definitiva de que surge el Frente Amplio, porque Exacto. Antes de alguna manera que RD estuviera afuera, hacía un poquito inviable el proyecto. ¿Cómo se produce ese paso cuando dicen, ya, nos vamos del gobierno, pero ahora nos va a un proyecto político amplio de refundar, de refundar también, una izquierda no oficial? ¿Cómo se produce ese proceso? Pues los autónomos eran los más contentos al final de cuentas, porque efectivamente eso hace que podamos construir un proyecto. Sí, igual esta idea también surgía desde antes de que RD saliera el Mineduc. Venía de antes. De hecho, Ñuñoa es un importante lugar para la configuración del Frente Amplio. Sí, así es. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, pues cuando RD sale del Mineduc, la verdad es que se abre la posibilidad de empezar a dialogar también con otros que no habíamos dialogado antes y con otros que habíamos venido dialogando, pero estaban un poco entrabadas las conversaciones a juntarse por lo que tú dices. Y claro, o sea, en ese minuto se empieza a generar la posibilidad cierta, y nuestra primera como muestra o nuestro primer intento de esta construcción es en las listas para las elecciones municipales del 2016, donde nosotros también abrimos las puertas de la institucionalidad del partido para que otras fuerzas pudieran disputar también las elecciones con nosotros. 2016, municipales, candidata a alcaldesa. Por La Granja. Por La Granja. Sí. Tu comuna de origen. Sí. ¿Cómo surge esa posibilidad? Primaria incluida. Perdón, la primaria es después, pero es cuando te quedas como candidata a diputado. Pero sí. Para ser alcaldesa, ¿por qué surge esa posibilidad? Sí. ¿Cómo? Surge la posibilidad porque nosotros como... ¿Te lo propones? ¿Se te ocurre a ti? Cuando nosotros decidimos constituirnos como partido político, algo que parecía una locura, salimos a buscar firma a la calle, yo soy parte de la escritura, siempre lo cuento porque me da mucho orgullo, parte de la escritura de los 100 militantes que fundamos Revolución Democrática como partido político.
Y salimos a buscar esta firma a la calle, todo, y bueno, pues, ahora somos partidos, salgamos y disputemos el poder. Hagamos lo que hacen los partidos. Hagamos lo que hacen los partidos. Disputemos, veamos cómo nos va. Necesitábamos también medirnos electoralmente. No sabíamos, porque podía ser que nuestro discurso hiciera mucho sentido en la calle, pero probablemente esa gente no iba a ir a votar. No teníamos idea cómo iba a resultar. Entonces decidimos tirar una apuesta municipal, y dentro de esta apuesta municipal yo ya había iniciado un trabajo territorial en La Granja, porque para mí era lo más importante. De hecho, uno de los motivos por los que yo me metí a RD fue para hacer llegar también el proyecto de Revolución Democrática a las comunas del sur de Santiago, hacerlo llegar a La Granja, hacerlo llegar a San Joaquín. Para mí era un desafío tremendamente importante y me puse a disposición de eso desde el día 1. Entonces, cuando surge la posibilidad de disputar en las elecciones, empezamos a ver posibles candidatos, y de hecho a mí me dijeron, oye, ¿podríais ver si conoces a alguien en La Granja? A lo mejor le interesa. Y yo empecé a buscar, nadie estaba muy convencido, es difícil meterse en una carrera electoral. Y yo había tenido recién a mi hija menor, a la más chiquitita, que tiene 1 año 10 ahora. Y mi hija tenía 2 meses, 3 meses, estaba como con postnatal, un poco de vacaciones, según mis compañeros, según yo no. Y era como, oye, ¿y tú no te tinca? Surge en una reunión Si eres de La Granja. Si eres de La Granja, iría abogada, podí, démosle. Y yo, chuta, con harto miedo, porque meterse o sea, exponerse de esa forma no es fácil. Más cuando uno ya tiene una carrera, tiene una pega. Entonces, salir como del closet tan así públicamente era una decisión difícil, familiar también. Y dije, bueno, ya, pues, me la juego. Y me la jugué, pues, y me la jugué 100%. Me metí a la elección municipal. Fue una campaña muy épica, muy linda. Nosotros sacamos 15% de la votación, le ganamos a la derecha, algo que nunca había pasado en La Granja. Siempre había salido el alcalde y después la derecha. Nosotros le ganamos a la derecha con una campaña que costó 4 o 5 veces más que la nuestra. Y la verdad que dijimos, oye, esta cuestión está aprendiendo. Esta cuestión o sea, se puede disputar. Vamos, démosle, sigamos, vamos por más. Pero tú dices, cuando dices esto está aprendiendo, tú lo percibiste en el contacto. Yo lo percibí diario, en la calle. ¿Pero qué está aprendiendo? ¿Está aprendiendo el discurso que está instalando Revolución Democrática, o está aprendiendo la posibilidad de construir una izquierda distinta? Yo creo que ambas cosas. Está, por un lado, aprendiendo la posibilidad, tanto en nosotros, los otros movimientos políticos, y también en las personas, de que se genere una alternativa política distinta, que represente otros valores, que no represente los intereses ni de los grandes empresarios, ni de quienes tienen un poco secuestrada la política para sí mismos, sino que está surgiendo una alternativa un poco más popular, incluso, más de hacernos parte de una construcción política. Y por otro lado, a la gente le hacía mucho sentido lo que nosotros les decíamos, mucho sentido. Entonces, esa efervescencia de las calles se siente, se palpa mucho. O sea, yo, por ejemplo, siendo candidata a alcaldesa, en los últimos días de campaña, la gente me recibía con aplauso y a los otros lo echaban a tomates. Entonces, esa cosa que uno vivió en el terreno, en carne propia, te llena de energía para decir, chuta, esta pelea vale la pena darla, sigamos, damos. O sea, te llena de energía incluso para la candidatura de hoy. Claro. Ahora, en algún momento tú mencionaste cuando tú decían en esa campaña cosas y empezaron a ver que efectivamente la gente está reaccionando respecto de lo que están diciendo, lo que están planteando. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están planteando para decir, oh, efectivamente la gente está recibiendo esto hay que darle? Bueno, generar un país donde se avance en una sociedad de derechos sociales, donde los derechos también dejen de ser un negocio, y también tiene que ver con la forma en cómo funciona la política. Tiene que ver también con una cosa de cómo nos bancamos esta democracia. O sea, ¿para quién legislan los políticos? ¿Para quién tienen los gobiernos locales, los alcaldes? ¿Para qué estamos en política? O sea, ¿por qué los políticos están en política? Mencionaste una cosa que es re importante. Cuando yo te pregunté esto, ¿cuál era el relato, el discurso que está llegando y que ustedes percibieron que efectivamente estaba llegando? Mencionaste, esto es lo que mencionaba, pero al principio hablaste de una sociedad de derechos. Sí. Eso es re importante, porque si efectivamente ese discurso se logra instalar, este país va a cambiar. Lo que pasa es que a la gente le está haciendo sentido. Eso. Le está haciendo sentido de que no es normal que estemos pagando por vivir. O sea,
Yo ayer tuve una conversación con un caballero en la feria, en San Joaquín, y me decía él, me contaba a mí, que en Alemania el sueldo mínimo, o sea, el sueldo líquido era menor que en Chile, pero que ya la gente no paga por educación, no paga por salud, no paga las montos absolutamente exorbitantes por vivir en una casa. Entonces, al final, lo que le queda a la gente es mucho más. Oye, escuché hoy día mucho más calidad de vida. Candidato al presidente que decía lo mismo respecto a Corea, al norte, que no se paga nada ya. Oye, cuéntame otra cosa. Bueno, pero hay uno que otro problema ahí. Sí, bueno. Cuando tú mencionas, eso me llama la atención, que es un contraste, no es un contraste. O cómo lo ves tú, más bien. Decir, estamos instalando un discurso, un relato, y ese relato está teniendo ciertos resultados, lo estamos percibiendo. Ahora, cuando tú haces esa afirmación y ves que el 13% de tu votación implican 2.800 votos más o menos, ¿esa idea están captando? ¿Sigue fuerte? ¿Sigue fortalecida? ¿O de alguna manera ese número te debilita? No, yo creo que... en realidad no es tanto. Lo que pasa es que te enfrentas... 2.800 votos... Sí, pero considerando que el alcalde sacó 13.000. O sea, en una comuna donde votan 120.000. Sí. O sea, el problema que acá tenemos principalmente es que la gente no está yendo a votar. Ese es el problema. Por eso te decía que no necesariamente es algo que se cruce directamente entre lo que hace el discurso que hace sentido con el hecho, digamos, positivo de ir, levantarse y votar. Mira, esta es comuna hay como dos botines, yo digo. El botín de los adultos mayores, que es una buena cantidad de electores, casi el 50% del distrito son mayores de 50 años. Y por otro lado, estos electores... Mira, a ver, la pregunta es, hay un boom de Frente Amplio, ¿no es cierto? Y la encuesta posiciona a la Lea Sánchez casi empatando o posiblemente llegando a segunda vuelta. Un empate técnico con... Claro, Miller. Pero entonces yo digo, la primaria no fue un ejercicio que efectivamente hiciera de alguna manera calzar ese peso político, ese peso mediático con el resultado electoral. Entonces la pregunta era, porque en tu campaña más o menos como pasa lo mismo. Sí, pero también nosotros disputamos una alcaldía en un lugar donde no teníamos tanto trabajo previo. Hoy día ya la situación es completamente distinta. Fue una campaña con muy pocos recursos también, con cero presencia mediática, cero publicidad de aire, digamos. Y también era nuestra primera elección. Sí, entonces, y lo otro es que era una elección de un partido que se presentaba por sí solo. Hoy día volvemos fortalecidos. Ustedes quedaron satisfechos, de hecho, por el trabajo. Ya el hecho de haber hecho trabajo territorial ya es para nosotros fue, o sea, si tú comparas desde cuando nace Revolución Democrática hasta el resultado después de las municipales, el resultado es fantástico. Nosotros estuvimos a 20 votos de entrar al Consejo Municipal de La Granja, pero en otras comunas integramos 9 consejos municipales hoy día. Acá, de hecho, en Ñuñoa tenemos una concejala que es la Emilia Ríos, y también hay otro concejal que el Camilo Brodsky, que también hoy día forma parte del Frente Amplio. 2016, esa bonita experiencia, etcétera, y llegamos al 2017 y parece que eso ya soy candidata. Sí. Ya se posicionó probablemente el otro día, ya está relativamente claro. Sí, pero no fue tan así, porque se posicionó mi nombre dentro de la militancia y cuando, antes de saber si íbamos a tener cuántos cupos, no sé qué, se planteó la posibilidad de incluso poder llevar 2 candidatos de Revolución Democrática en el distrito, uno Giorgio y el otro se pensó en mí, se había pensado también en otra compañera, y nosotros tuvimos una primaria interna para dirimir esa diferencia. O sea, mi contendora en esa etapa era la Marcela Sandoval, que es una tremenda militante a quien yo admiro y le tengo un respeto, un cariño enorme. Ella fue la primera secretaria general del partido. Entonces, competir con ella no era trivial. Y también había muchos militantes que decían, oye, las candidatas son las 2 buenas, sea cual sea, va a estar bien representado el distrito. Pero entiendo que primó tu opción por el hecho de abrir a otras clases, por decir el tema. Claro.
Claro. en RD, que estaba muy concentrado en... Muy concentrado el trabajo acá. Yo creo que nosotros tenemos que ir a meter las patas al sector sur. Inevitable. Yo represento una historia biográficamente muy distinta a la historia de Jackson. Hoy día confluimos en el mismo proyecto político. Hoy día yo soy vecina de acá, Ñuñoa, pero nuestros andares de la vida fueron absolutamente distintos. Y en algún minuto nuestros caminos se cruzan, formamos parte del mismo proyecto y queremos llevar esa diversidad del distrito también al Parlamento. Cuéntame, ¿la Escuela de Derecho está en Providencia? En Providencia. Oye, o sea, ya está en La Pasé por todas Granja, las comunas. Providencia... Y viví en Santiago un tiempo también. ¿Y trabajaste, me imagino, en el... Sí, trabajé en Santiago, viví en Santiago. O sea, La verdad te digo, es transversal en todos los ámbitos. ¿Por qué? ¿Y por qué bueno, surge que ganaste la primaria, etcétera? Una primaria de duplas. Pero ¿por qué diputada? Bien innovadora esa primaria. ¿Por qué diputada? ¿Qué te ofrece el Parlamento? ¿Qué le ofrece a la Revolución Democrática, a ti en particular? ¿Por qué? Sí, bueno, a mí la verdad que la pega parlamentaria me gusta mucho, como en términos profesionales también, y también en términos políticos, porque creo que es ahí donde se están tomando hoy día las grandes decisiones. Giorgio ha hecho un trabajo, desde mi perspectiva, impecable. Él es un diputado que siento yo que ha subido mucho el nivel del debate incluso. Y la verdad es que desde ese espacio es de donde nosotros creemos que se están tomando hoy día las grandes decisiones. Y necesitamos más fuerza en el Parlamento. Necesitamos más remeros para dar vuelta a la corriente. Eso es lo que necesitamos. Esto nos conecta, tu candidatura nos conecta con el distrito. Sí. Hagamos un pequeño diagnóstico del distrito, pero enfoquémoslo en tus temas de interés. La niñez, la familia. ¿Cómo ves la situación del distrito y qué se puede hacer desde el Parlamento? ¿Qué podía hacer de ahí? Bueno... aparte de arreglar el Sename. Sí. Bueno, el distrito tiene una característica que es bien particular, que es un distrito tremendamente diverso. O sea, y donde se manifiesta cuadra a cuadra, calle a calle, la desigualdad que hay en este mismo lugar, la falta de conectividad también entre una comuna y el centro. Todos quieren acercarse al centro, por eso es que aquí se llena de edificios. Y particularmente en infancia, y que para mi gusto también está ligado mucho con la calidad de vida de las familias, la gente tiene poco tiempo, la gente trabaja muchas horas, el trabajo está muy mal remunerado y los niños hoy día están un poco rascándose con sus propias uñas. O sea, la educación no es igual en los colegios de la zona sur que en los colegios de acá. Es todo completamente diferente. El acceso a la salud en términos de cobertura. El año pasado me acuerdo que en La Granja, por ejemplo, con el tema de los médicos extranjeros que no habían pasado el examen, La Granja se quedó sin médico. Tuvieron que hacer una cosa como de emergencia para poder mantenerlo. Entonces, hay muchos problemas en el distrito y hay problemas también que son muy transversales. El tema de la cobertura también es un problema que pasa en Providencia y también es un tema que puede pasar aquí en Ñuñoa. Bueno, el elefante blanco que está acá en Ñuñoa. Para ir terminando, Natalia, hay un tema sabroso que quedó para el último. ¿Cuál será? No sé. No sé. ¿Cuál será? Alejandro. Ah. No, Alberto. Cuéntanos. ¿Qué quieres saber? No, yo quiero, mira, respecto de eso, a mí lo único que me interesa es lo siguiente. Como pregunta, más bien no me voy a meter en la dinámica, si dijo o no dijo, más o menos ya se sabe qué pasó. El tema es que surgió un conflicto, eso de alguna manera puso en riesgo el Frente Amplio, en algún momento ustedes son responsables de quebrarlos, eso es claro, pero lo que yo estoy viendo ahí que ese conflicto es la manifestación de un conflicto mayor que tiene que ver con los liderazgos del Frente Amplio, con el posicionamiento presidencial, con el tipo de programa que se instala, con el tipo de movimiento que se arma. ¿Tú cómo ves esa situación? Porque hay muchos datos que ya te están entregando que Mayol, su gente, están por una línea, etcétera, y por el otro lado, como decir, el pacto RD, el pacto autónomo, también está en otra línea. Entonces hay como dos almas, dos sensibilidades dentro del Frente Amplio que se han enfrentado de distintas maneras. Sí. Bueno, ¿cómo ves esa situación? O sea, por tanto, el conflicto que hay, Mayol, Jackson, Castillo, es evidente lo que surge y lo que tú ves en la prensa, pero hay algo oculto detrás, que es lo que yo te pregunto, que tiene que ver con el posicionamiento político, quién es el liderazgo presidencial a mediano plazo en el Frente Amplio. Y para Mayol no era igual, era atractivo ir
a pelear a la cancha de George Jackson. Sí. Mira, más allá de que responsable o no responsable del quiebre o del eventual quiebre del Frente Amplio, el Frente Amplio es muy frágil. Sí, o sea, tiene... Si encontrar un conflicto, ese conflicto tiene que ver con posicionamientos políticos de mediano plazo. Tiene que ver justamente con lo que te estaba diciendo, con la fragilidad que tiene el Frente Amplio. Somos una coalición política muy nueva, donde estamos todavía discutiendo incluso en cómo nos vamos a organizar. O sea, tú no sabes lo que es mandar imprimir un lienzo en PVC. O sea, todo es tremendamente complejo para a veces organizarse. Aún así, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, somos 14 fuerzas, mucho esfuerzo por lograr organizarnos y hemos logrado grandes cosas. O sea, logramos tener una primaria, logramos posicionar a nuestra candidata presidencial hoy día, Beatriz Sánchez, logramos tener también un programa presidencial donde participaron 30.000 personas en la construcción y más de casi 17.000 en el voto. Sin perjuicio de eso, tenemos diferencias, y tenemos diferencias políticas dentro del Frente Amplio, y eso es innegable. La diferencia entre nosotros y los otros es que nosotros no estamos legislando, o sea, no estamos favoreciendo ni a las grandes empresas, ni nos financiamos con plata de financiamiento ilegal, no, pero que existan diferencias es normal. Es absolutamente normal. Es absolutamente normal, y yo creo que el gran conflicto que ocurrió aquí, que finalmente, al final del día, no es tan grande, no es un conflicto tan distinto a lo que puede ocurrir en otros lados. Yo creo que mediáticamente se manejó de una manera porque era muy sabroso para la prensa que nosotros cayéramos. Exacto. Y que nos cayéramos con esto. En su propia trampa. Claro, que nos cayéramos con esto. Y la verdad es que nosotros también cometimos muchos errores. Algunos errores políticos, otros errores comunicacionales, pero los cometimos. ¿Cuáles fueron los errores políticos? Yo creo que fue un error político haber bajado a Alberto. Creo que eso fue un error. Eso fue un error. Cuando tú mencionas que el Frente Amplio es frágil, la pregunta es, ¿tenemos Frente Amplio para rato? Espero que sí, y estamos trabajando todos los días porque eso así sea. Nuestra gran prueba de fuego son las elecciones. Pero más aún, porque ahí vamos a medir electoralmente que es una patita. Pero el día siguiente de las elecciones, el día 20, el Frente Amplio tiene que estar en la calle, tiene que estar construyendo, tiene que hacer trabajo territorial, porque si no se va a sostener solamente por uno u otro diputado que logremos sacar. O sea, finalmente lo que le va a dar cuerpo, lo que le va a dar fortaleza al Frente Amplio es el trabajo territorial, es de verdad entregarle una alternativa política a Chile. Uno y otro es uno y otro. Sí. Pero ustedes están hablando en torno a los 15. ¿Cómo en torno a los 15? 15 diputados. Sí, hay algunos más optimistas que dicen más, 22, está como por ahí. Sí, yo espero que sea más o menos ese el número, entre 15 y 20 los diputados. Va a depender mucho de cuánto de la votación, por ejemplo, que Beatriz Sánchez obtenga, pueda pasar directamente a los diputados del Frente Amplio. Va a depender también de cómo se hagan las campañas. Igual tenemos un problema económico grave, pero de todas formas estamos poniendo el harto entusiasmo. Los compañeros de lista, entre todos, nos colaboramos. O sea, nosotros no competimos entre nosotros, competimos con los otros. Y la idea nuestra, en nuestra lista de 9, es sumar lo más posible y tener la mayor cantidad de representación de este distrito frente amplista en el Parlamento. ¿Estamos hablando de cuántos? ¿En total? No, hoy día, en Ñuñoa. Perdón, en Distrito 10, más bien. Yo esperaría que sacáramos 2 o 3 diputados. Acá en 13, ambicioso. Ambicioso, sí. Pero estamos dándolo todo para que así sea. Natalia, muchas gracias por estar en Ñuñoa TV. Un minuto para que le hable a su gente. Bueno, los invito a conocerme, a poder tener acceso a toda la información que nosotros estamos publicando en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage, que es Natalia Castillo, diputada, y también en la página web nataliacastillo.cl. Para que nos puedan seguir nuestras actividades, van a poder descargar el programa y van a poder también informarse de todas las actividades que estamos teniendo en terreno, cómo convocar voluntarios, etcétera, etcétera. Así que los dejo súper invitados. Gracias, Natalia. Como vimos, estuvimos hoy día con otra política de la nueva generación. Esto fue Parlamentarias 2017. Hasta la próxima semana.